René Descartes fue un filósofo, matemático y físico francés, considerado el padre de la geometría analítica y la filosofía moderna, así como uno de los protagonistas con luz propia en el umbral de la revolución científica. ¿Quieres conocer la interesante biografía de René Descartes en detalle? Acompáñame en este vídeo para conocerla toda. René Descartes nació el 31 de marzo de 1596 en la población francesa de La Haye-en-Touraine. Hijo de Joachim Descartes y Jeanne Brochard, se crió en el seno de una familia de funcionarios y su progenitor fue consejero del Parlamento de Bretaña. Su madre murió un mes después de su nacimiento, de la que heredó una fortuna que le permitió vivir con independencia económica el resto de su vida. Con 8 años entró en la escuela jesuita de La Flèche-en-Anjou, donde permanecería hasta los 16. Junto a los típicos estudios clásicos, Descartes estudió matemáticas y escolasticismo, con el propósito de orientar la razón humana para comprender la doctrina cristiana. Asimismo, durante sus estudios, estuvo influenciado por el catolicismo. Al finalizar los estudios en la escuela, se matriculó en Derecho en la Universidad de Poitiers, obteniendo la licenciatura en 1616. Sin embargo, nunca ejerció la profesión jurídica y en 1618 entró al servicio del príncipe Mauricio I de Nassau con la intención de seguir la carrera militar. Descartes sirvió en otros ejércitos, pero su interés se centró siempre en los problemas de las matemáticas y la filosofía, a los que dedicó el resto de su vida. Se trasladó a Italia, donde permaneció entre 1623 y 1624, y volvió a continuación a Francia, donde residiría entre 1624 y 1628. En este periodo se dedicó plenamente a la filosofía y a realizar experimentos de óptica. En 1628, tras vender sus propiedades en Francia, partió a Holanda, donde vivió en diferentes ciudades como Ámsterdam, Deventer, Utrecht y Leiden. Fue por entonces cuando escribió la obra Ensayos filosóficos, que fue publicada en 1637 y la cual está compuesta por 4 partes: un ensayo sobre geometría, otro sobre óptica, un tercero sobre meteoros y el último, el discurso del método, que describía sus especulaciones filosóficas. A este le siguieron, entre otros ensayos, Meditaciones metafísicas de 1641 y Los principios de la filosofía en 1644. El último volumen fue dedicado a la princesa Elizabeth Stuart de Bohemia, que vivió en los Países Bajos y con la que mantenía una gran amistad. Trató de aplicar a la filosofía los procedimientos racionales e inductivos de la ciencia y en concreto de las matemáticas. Antes de configurar su método, la filosofía había estado dominada por el método escolástico, que se basaba por completo en comparar y contrastar las opiniones de autoridades reconocidas. Rechazando este sistema, Descartes estableció que, en nuestra búsqueda del camino directo a la verdad, no deberíamos ocuparnos de objetos de los que no podamos lograr una certidumbre similar a las de las demostraciones de la aritmética y la geometría. Por este motivo, dudó de todo hasta haber establecido las razones para creerla. Partió de la primera verdad, o cogito ergo sum, pienso, luego existo, a partir del principio de que la clara consciencia del pensamiento prueba su propia existencia, mantuvo la existencia de Dios. Dios, según la filosofía de Descartes, creó 2 clases de sustancias que constituyen el todo de la realidad. Una clase era la sustancia pensante o inteligencia y la otra la sustancia extensa o física. Su filosofía, también llamada cartesianismo, le llevó a elaborar explicaciones complejas y erróneas de diversos fenómenos físicos. Se aproximó a la teoría de Copérnico sobre el universo,
con su idea de un sistema de planetas giratorios moviéndose alrededor del Sol, pero renunció a esta teoría cuando fue considerada herética por la Iglesia Católica. En su lugar ideó una doctrina de los vórtices o torbellinos de materia etérea en la que el espacio estaba lleno de materia en diversos estados girando sobre el Sol. Su contribución más importante a las matemáticas fue la sistematización de la geometría analítica. Además, fue el primero que intentó clasificar las curvas conforme al tipo de ecuaciones que las producen y contribuyó también a la elaboración de la teoría de las ecuaciones. Descartes fue el responsable de la utilización de las últimas letras del alfabeto para designar las cantidades desconocidas y las primeras letras para las conocidas. También inventó el método de los exponentes para indicar las potencias de los números. Además, formuló la regla, conocida como la ley cartesiana de los signos, para descifrar el número de raíces negativas y positivas de cualquier ecuación algebraica. En 1649, Descartes fue invitado a la corte de Cristina de Suecia en Estocolmo para dar a la reina clases de filosofía. Todo parecía irle bien si Cristina no hubiera insistido en hacer que le enseñara filosofía a partir de las 5 de la mañana en un aposento grande y frío. Descartes era demasiado bien educado para quejarse de esta desagradable circunstancia, aunque siempre odiaba el frío y rara vez se levantaba antes del mediodía. Después de 3 meses de estas espantosas clases antes del amanecer, enfermó de gravedad y falleció el 11 de febrero de 1650 en Estocolmo, a los 53 años, de una enfermedad respiratoria que probablemente fue pulmonía. 17 años más tarde, su cadáver volvió a París, donde fue sepultado en la abadía de Saint-Germain-des-Prés.